Caridad, devoción, compromiso y entrega fueron los pilares más destacables de la obra social y humanitaria que realizó durante su vasta gestión Sor Cecilia Arias Solís, enfermera costarricense y hermana de la Caridad, que sobresalió en el gremio de enfermería por sus innumerables aportes al desarrollo de la profesión y por sobre todo a la gestión del cuidado en el país. Hola, un saludo muy especial para todo nuestro colectivo profesional. Bienvenidos a su programa Hablemos de Enfermería, producción oficial del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Como les informamos el viernes anterior, hoy les presentaremos la segunda parte del reportaje dedicado a Sor Cecilia Arias Solís, como parte de la conmemoración del 150 aniversario de los inicios de la enfermería en nuestro país. Y es que precisamente hablar de Sor Cecilia plasma un sentimiento de orgullo para este colegio y para los profesionales que lo integran. Su forma de ser humilde y sencilla la llevaron a ser una de las mentoras más queridas por las enfermeras de la época y por los usuarios que atendió en sus más de 6 décadas de ejercicio profesional. Mujer íntegra que se destacó por su carácter aguerrido y trabajador de manera incansable. Su prodigiosa dedicación con la enfermería la llevaron a obtener títulos únicos, como por ejemplo ser la primera enfermera costarricense y hermana de la Caridad especializada en salud pública y doctora de educación de adultos. La recompensa de su labor titánica fue premiada con la oportunidad de expandir sus horizontes y conocimientos profesionales en países como Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. En esta segunda edición escucharemos en su propia voz parte de sus travesías como profesional y dirigente, así como su influencia en la transición en la incorporación de los hospitales de salud pública a la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, me gradué, pero cuando yo estaba en sala de operaciones, un día me llamaban, la señorita fulana de tal que se presente a la dirección de enfermería. Y me dijo la jefe, usted hizo algo por lo cual la manda a llamar Sor Ángela Lazo. Yo le dije, que yo sepa, yo no he hecho nada que no sea bueno. Me dijo, pues vaya a ver para qué la quiere Sor Lazo. Y entonces ya yo fui allá, y entonces ya me saludó Sor Lazo y me dijo, es que la va a entrevistar una hermana que es asistente de toda la comunidad de Centroamérica y Panamá. Yo no está bien. Yo andaba con el gorrillo de sala de operaciones y con todo así salí corriendo. Y ya salió la hermana altísima, ¿verdad? Y ya se presentó, me dijo que se llamaba Sor Genoveva Chardán. Ya estuvimos hablando y me dijo que qué era lo que me parecía a mí. Seguro el padre habló con Sor Lazo y Sor Lazo con ella, y ahí hicieron el molote, ¿verdad? Entonces, que qué me parecía a mí de ser hermana de la Caridad. Y yo le dije que me parecía muy grandioso, muy bello, y que las hermanas que yo había conocido ahí eran muy edificantes, que nos trataban muy bien en todo. Ya esa hermana me dijo que qué pensaba yo, que si me gustaría entrar en la comunidad. Yo le dije, ay, sí, pero ya tengo que terminar la carrera de enfermería. Entonces ella me dijo que sí, que era pertinente que la terminara, pero que me pusiera de acuerdo con Sor Lazo para ver en qué momento yo iba a entrar. Pues ahí me estuvieron orientando y hablaron con mis papás y no sé cuánto, y bueno, y entonces ya se quedó que yo me iba para Guatemala, porque la formación era en Guatemala. Primero como 2 meses de postulante, hacía un frío, y el cambio, ¿verdad? Era en febrero, en febrero, y
Y ya de ahí después pasamos al postulantado a un hospital. Se llamaba el Hospital San Juan de Dios. Sí. Y después de ahí había que pasar a la Casa Provincial, que allá era otra formación más profunda. Y había una directora que era española, se llamaba Sor Rosado, de apellido Rosado, muy linda. Y al año y medio, yo salí de ahí y me nombraron para tomar el hábito, que era así, sencillo, ¿verdad? Ah, no, cuando eso era con los picos, sí. Sí. Y después de ahí me mandaron a trabajar a ese Hospital San Juan de Dios y me tocó ser enfermera con otra enfermera seglar en una sala de ortopedia de mujeres. Eran 72 pacientes. La enfermera se encargaba de todo lo que era la parte médica y pedir los medicamentos y todo eso. Y yo me encargaba de que hubiera ropa, que la comida fuera calientita. Yo servía la comida a los enfermos y al que no podía comer, pues le dábamos a comer. Eran operadas de ortopedia, de la cadera, de los brazos, ¿verdad? Entonces ahí pasé 7 años en ese hospital. Después me pasaron estaba en mucho apogeo ¿cómo se llama esta? La enfermedad. Me pasaron al instituto de la poliomielitis, pero ahí no me quedaba yo estaba en la Casa Provincial y todos los días iba ahí a trabajar como supervisora y me encargaba de la farmacia y de los chiquitos y que tuvieran la comida calientita y que se comieran todo lo que había que servirles porque había que darles muchas proteínas y llegaban muy mal de sus músculos y todo eso. Y había uno chiquito que ponían la comida en una bandeja, la carne, el otro y un postre ahí. Ese chiquito se comía el postre primero y después ya no quería comer más. Entonces yo le veía, tienen que comerse el postre. Ah, no, esto no, esto sí se comía el postre. Entonces yo tuve que hablar con la que servía para que no le sirviera postre ahí, sino hasta después, ¿verdad? Y entonces, así fue. Y entonces tenía que comerse sobre todo la carne, todo lo que tenía proteínas. Yo me llamaba cuando eso Sor Elizabeth, que le cambiaban a uno de nombre. Y ahí me decían Totabel, los chiquillos. Yo le cómase esto, miren. No, Totabel, no, feo, Totabel. Y no se comían aquello. Había que rogarles para que, ¿verdad? Bueno, ahí estuve 2 años. De ahí me pasaron otra vez al Hospital San Juan de Dios. Y Sor Ángela Lazo era la directora de la parte del departamento de enfermería. Y a mí me tocó, ahí me asignaron las auxiliares de enfermería. Había eran como 40 estudiantes de auxiliar. Y 2 enfermeras y yo, para atender todo eso, la educación y todo eso. Pero estando ahí, un día me llamaron que urgía que yo fuera al Instituto Norteamericano de Idiomas, porque tenía que estudiar el inglés, porque yo tenía una beca para ir a Estados Unidos. Yo venía estudiando inglés desde que tenía 6 años, porque en la escuela donde yo fui nos daban inglés y lo poquito de español, ¿verdad? Eso era ya en San Juan de Puriscal, donde papá tenía una finca. Entonces de ahí yo comencé a ir ahí y no me costó mucho. De ahí ya a cierto tiempo ya me dijeron que la tenía que ir con una beca a Washington y me organizaron todo para ir a la Universidad Católica de Washington y ahí para hacer el bachillerato, porque aquí solo teníamos diplomado, ¿verdad? Entonces hacer el bachillerato ahí, era la jefe de ahí
carrera de enfermería era una religiosa no me acuerdo de qué comunidad. Y yo estudié ahí, había estudiantes de Colombia, de Brasil y de varias partes, ¿verdad? Y después de ahí, entonces, me regresé a Guatemala. Y en Guatemala, cuando regresé, me asignaron en la escuela de enfermería. Y la hermana que estaba en la escuela de enfermería de directora era Sor Elizabeth Steinford. Y yo me encargué ella era la directora y yo era como la subdirectora. Y le ayudaba ahí en todo lo que había que hacer y entrevistas a estudiantes. El gobierno de Guatemala comenzó a proveer becas para jóvenes de Panamá, de República Dominicana, también de Guatemala, de Haití y de por ahí. Entonces había estudiantes de varias partes. Y yo estaba ahí cuando llamaron a Sor Elizabeth Steinford que se alistara porque ella iba para Estados Unidos a estudiar. Entonces yo me quedé de directora en lugar de ella. Y ahí terminé con la formación de las estudiantes, las panameñas, muy alegres y todo, ¿verdad? Y todavía tengo una compañera, una exalumna que me llama, me manda mensajes y todos los días desde Panamá, ¿verdad? Muy querida. Y así que vino Sor Elizabeth, otra vez me llamaron a mí, que iba a ir a estudiar la maestría a Estados Unidos. Y entonces ya me dieron la fecha y todo eso. Pero esta vez ya no fue en Washington, sino en Boston. Y allá yo estaba con las hermanas en el hospital. Yo vivía ahí con ellas y de ahí iba a la universidad, Boston University. Y había otras hermanas que iban a estudiar a diferentes carreras ahí. Y yo saqué ahí la maestría y después me fue muy bien y entonces me dieron una beca para una postmaestría en Administración de Servicios de Salud. Y coordinándolo con Guatemala, que era lo que estaba ¿cómo se llama? En auge, los servicios de salud y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso yo lo saqué en 2 años, año y medio casi, final. Había que presentar una tesis y como es en las universidades. Al terminar eso me llamaron que había una beca para mí, para un doctorado, y que yo la veía y cuándo voy yo a regresar a Guatemala. Entonces, porque ahí vea, ¿verdad? Entonces yo hablé con la encargada y le dije, vea, yo tengo que regresar a Guatemala o avisar a Guatemala que cuando termino esto no puedo regresar. Me dice, no, aquí le ayudamos, la llamamos y no sé cuánto. Entonces yo comencé ahí la carrera y era educación de adultos y sobre educación de adultos y otra área que era administración. Ya yo tenía servicios de enfermería, pero otra área de servicios de enfermería. Y entonces ahí ya comencé a estudiar. Ya no era de la carrera de enfermería, sino que tuve que estar en la escuela de educación, porque el programa era de educación de adultos, estaba en la escuela de educación. Entonces hay unos profesores buenísimos y de todo. Y ahí yo me gradué con el doctorado. En 3 años duré, porque yo ocupaba los veranos, como no tenía que ir a ningún otro lado, entonces yo me cogía cursos de verano. Y para hacer la tesis, yo estudié con un gran eminente doctor, y el trabajo que nos tocaba hacer de investigación, yo lo enfoqué de una vez a la tesis, de tal forma cuando yo terminé ese curso, ya yo tenía un poco adelantada lo de la tesis. Y entonces el profesor especial que tenía, él me revisaba
capítulos y todo, ¿verdad? Y me dijo que los revisado, los fuera adelantando en borrador, porque ya al fin eso era ya para la tesis. Y total que me gradué en 1973. Y no había venido a Guatemala, ni a Costa Rica, ni nada, ¿verdad? Y allá, ya cuando terminé, mis papás llegaron. Mis papás vivían en Los Ángeles, California. Se habían ido de Costa Rica hacía como 10 años. Entonces, la superiora me dio permiso de que estuviera en Los Ángeles un tiempito con mis papás y que de ahí me fuera para Guatemala. Y así fue. Entonces regresé a Guatemala y ahí, se vino un terremoto fuertísimo. Y entonces a mí me pusieron a coordinar la ayuda que daba el Ministerio de Educación y los coroneles para ayudar a los pueblos que estaban como vueltos al revés, ¿verdad? Y me asignaron 72 pueblos para recoger, mandaban muchos víveres y muchas cosas, y entonces había que hacer toda una organización con maestras y con exalumnas y con todo, para proveer alimentos y ropa y todo, que a la gente no le había quedado nada. Y entonces organizar eso, primero ir a los pueblos y mandar para que hicieran una evaluación de cuántos muertos hubo, de quién estaba ahí, se habían quedado líderes. Había pueblos donde unas iglesias grandísimas que habían de 1500 no sé qué, que se cayeron, ahí no quedaron policías, ahí no quedó nada, ni maestros, ni nada. La gente, yo no sé qué se hizo. Lo que yo conocía, que era una calle para llegar a la casa de los papás de una hermana, que a veces íbamos, en la calle no había nada más que tablas y escombros y de todo. Entonces yo fui allá con otra hermana y nos encontramos la hermana que tenía ahí los papás, llena de polvo y llena de todo, ¿verdad? Y de ahí no había nada, le llevamos comida, le llevamos ropa, ahí la acompañamos como 3 días y de ahí nos regresamos y comenzó a llegar la gente, a salir no sé de dónde estaban, ¿verdad? Y ya atender así 72 pueblos y me dieron permiso de quedarme con ese trabajo como año y eso fue en febrero, en marzo, por ahí, hasta el año, porque ya venían las lluvias y había que buscar techo para toda la gente, las láminas, y yo andaba con los coroneles para arriba y para abajo, que me regalaran láminas para las personas de la tercera edad. Ellos pedían que cada familia por lo menos diera un quetzal por lámina. Yo no pueden dar, los viejitos no pueden dar ni un quetzal ni medio quetzal, así es que me hace el favor y me las regala porque ya vienen los aguaceros. ¿A usted le gustaría mojarse? Ay, no. Entonces ya llamaba el coronel y decía, mira, dale a la hermana tantas láminas para no sé dónde, tantas otras para... Ella tiene la cantidad, eran más de 120 láminas para las personas de tercera edad. Y para las otras personas, se llevaban las láminas en camiones para ir a hacer las casas por allá, porque ya en mayo venían los aguaceros y esa gente se había quedado sin nada. Entonces ahí trabajé hasta que ya el gobierno dijo que ya había pasado la emergencia más severa y entonces me mandaron a los Estados Unidos que yo fuera donde mis papás a descansar un poquito. Y estuve un mes allá y de ahí me regresé otra vez y de ahí me encargaron de ir a visitar unos hospitales que tenían unas dificultades y a coordinar con los médicos de esos hospitales a ver cómo se mejoraba el servicio de enfermería y qué era lo que necesitaban hacer como una evaluación. Allí en esos hospitales estuve como mes y medio. De ahí ya me llamaron que me fuera otra vez a la casa provincial. Dejé todo y me fui. Y ahí estaba cuando me dijo
la visitadora, ay, venga para acá. Yo ya fui y me dice, necesito que usted se vaya a Costa Rica sin falta pasado mañana. Yo nunca había estado en Costa Rica, de hermana. Y yo estaba feliz, yo ya, ¿verdad? Ni sabía qué venía, qué era lo que me iba a encontrar. Entonces ya me dijo que es que la que estaba directora era de Guatemala. Se enfermó y ahí la operaron en el San Juan de Dios, aquí. Y después de que se recuperó un poquito, se la llevaron a Guatemala y ahí me dijeron que por un mes. Y el mes se alargó, no me volvieron a decir nada, ni véngase, ni quédese, ni nada. Y yo calladita la boca, había tanto que hacer, ¿verdad? Porque la caja ya tenía intención de que se pasara el hospital a la caja. Y entonces había mucho desasosiego. Los médicos no querían, otros sí querían, unas enfermeras lloraban, otras renunciaron y se fueron. Yo me quedé ahí con un poquitico así de personal que tenía que hacer los 3 turnos y todo. Y viendo a ver cómo cubríamos el hospital con toda esa cosa. Y se fueron como 40 enfermeras y 100 y algo auxiliares de enfermería que ya estaban mayores, ¿verdad? Entonces, se acogieron a la pensión, a lo que fuera, y nos dejaron así. Y entonces comenzó la visitadora a llamarme que ya me fuera. Entonces de ahí yo le dije que no me podía ir, cómo estaba el hospital, que vinieran a ver cómo era que estaba y que... Bueno, entonces me dijeron que me quedara 1 año o 2 años más. Entonces ahí me quedé. Y ya nunca más volvieron. Entonces yo seguí, yo llamaba que la visitadora andaba en París, bueno, de ahí, que le vaya bien, ¿verdad? Y entonces vino un director que yo no lo conocía a ver cómo estaba todo y no sé qué. Ya yo le conté cómo estaba y el director del hospital también. En ese entonces estaba de director el doctor Valverde Acosta. Entonces ellos hablaron ahí y arreglaron que yo me quedara más tiempo y ahí me quedé. Y nunca más vinieron por mí. Y mientras tanto mis papás vivían aquí. Mamá muy enfermita, muy complicadilla, y papá también con 90 años los dos. Y entonces, como no me contestaron nada, yo escribí pidiendo que me dejaran estar aquí, que mis papás estaban así, así, así. Y entonces me mandaron un telegrama que me fuera para Nicaragua. Lo que voy a hacer a Nicaragua, si mis papás están aquí. Entonces la que me mandó el telegrama no era la visitadora, era otra. Entonces yo le dije que no me podía ir porque el problema era aquí en el hospital y aquí en mi casa, ¿verdad? En la casa de mis papás. Mientras tanto, las otras hermanas que vivían en el hospital, así se las llevaron. Me dejaron solo a mí con otras 2. Y entonces, el servicio que estaban prestando todas las demás hermanas se quedó como en el aire. Entonces, sin las hermanas, sin las enfermeras, sin los auxiliares, aquello era un caos, ¿verdad? Entonces fue muy difícil, mucha cosa, mucha carrera, y reuniones iban y reuniones venían. Ya las hermanas se las habían llevado, unas a Guatemala, otras se las llevaron a Talamanca, por allá, a las misiones de por allá. Una la dejaron en Guadalupe. Yo me quedaba en el hospital ya sola, sin hermanas, porque ya todas se las llevaron allá ¿cómo se llama eso? Por allá, por Alajuela adentro. Ahí llevaron 3 hermanas y yo no las volví a ver. Y ahí me dejaron a mí hasta que San Juan bajó el dedo. Y como no me decían nada, ni véngase, ni váyase, ni nada, ni llegaban, yo seguía ahí con mi trabajo, ¿verdad? Y años hasta que llegó el día de mi pensión. Yo tuve que avisarles que ya me iba a pensionar, que si iban a disponer de mí, ni me contestaron. Y entonces
ya mamá no estaba, estaba papá, entonces yo me quedé aquí con papá y cuidándolo, y una señora que me ayudaba, un auxiliar de enfermería que venía también, y papá murió después. Y entonces, bueno, entre tanto, de tanta cosa, el doctor, el licenciado Malavasi y el doctor Besalio Guzmán andaban detrás de mí que por favor que me hiciera cargo de la educación de enfermería en la Huaca. Yo les dije, pero yo todo lo que tengo que hacer aquí yo no voy a poder. Y entonces, yo no sé cómo voy a decir que no voy a poder, tengo que sacar tiempo. Entonces me dieron un tiempo para que preparara los programas. Entonces me junté con Silvia Sancho y otra enfermera que era hondureña, creo, o no me acuerdo dónde era. Y las tres salíamos del hospital a las 4 y nos metíamos allá en la oficina de educación de enfermería, en el San Juan, y ahí hacíamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que quieren los médicos de la Huaca. Y ellos querían que ya se abriera la carrera. Y nosotros les pusimos freno, que no, que eso no era así. Teníamos que consultar escuelas de enfermería de otros países, cómo están, dónde va la enfermería avanzada y todo eso. Yo viajé a Estados Unidos a investigar y por mi cuenta, ¿verdad? Y pedía permiso ahí al doctor Valverde que yo tenía que ir a tal parte, pero era para ir a ver programas de enfermería por allá, y bueno, y así, total que, y el licenciado Malavasi que en febrero, que en marzo se abría la escuela. No se puede todavía. Pero ¿qué es lo que falta? Yo le dije, mire, estamos apenas terminando el bachillerato. ¿Y la licenciatura cuándo? Eso vendrá despacito. Mejor hay que ir despacio, bien hecho, y no a la pura carrera y que no sirva. Bueno, les damos 3 meses. Y ahí, dándole, ¿verdad?, la cosa. Y buscando las informaciones y las, ¿cómo se llama?, las listas de lo que llevaba cada curso, y ir previendo qué profesoras o profesores podían estar aquí, acá, y los orientando de una vez para cuando abrieran la escuela de enfermería, el bachillerato, que esas personas ya estuvieran orientadas, ¿verdad?, lo que se iba a comenzar. Entonces, así comenzamos con la Huaca. Doña Silvia, esa otra enfermera, y otras que buscamos, primero para buscar profesores para las teorías y todo eso, y ya después hubo el primer grupo que se graduó de bachilleres, y fue una alegría muy grande, ¿verdad? Y mientras estos estaban así, nosotros no descansamos, seguimos con la licenciatura, porque había que hacer la licenciatura para ofrecerla, y así seguimos trabajando ahí. Y el licenciado Malavasi después arregló que la Huaca iba a estar por allá, donde es ahora, un lugar por allá a la salida para Cartago, por ahí. Y entonces, que ir a arreglar allá la escuela de enfermería, que ir a ordenar todo, porque ya había que pasarse para allá, y aquello era muy solo, y como yo trabajaba en el hospital todavía, tenía que ir allá, y regresaba como a las 8 de la noche, y aquel camino Y entonces, yo siempre andaba con una enfermera, alguien que me acompañara a la avenida, porque estaba muy oscuro ahí. Y ya después, ya que estaba la licenciatura y todo eso, ya aprobada, y que había que llevarla al CONESUP y toda esa cosa, entonces ya quedó eso ahí, y entonces yo renuncié de la Huaca y ya me quedé solo aquí. Pero aquí, ahí tampoco descansé. De aquí, entonces, en la parroquia, mi hermano vivía ahí, por ahí, y el párroco que había, dice que un día le dijo a mi hermano, lo fue a buscar y le dijo que si yo me podría hacer cargo ahí en la parroquia del grupo de la tercera edad.
Y mi hermano le dijo, ah, claro que sí, ella ya no está en el hospital, ella puede perfectamente y no sé qué, tiene buena salud y anda por todo y bueno. Entonces buscamos ahí un grupito y ya a conocer quiénes eran los de la tercera edad, eran como 40 personas. Y entonces ahí pusieron un sacerdote coordinador también, entonces había que buscarles todos los meses, darles un bolso grande de comida y cantidad de ropa que cogieran de ahí, la que necesitaran. Y había que arreglar el lugar porque estaba muy estrecho. Y entonces ya nos arreglaron ahí el local y de ahí trabajé como 3 años. Después de eso, no, en intermedio, el párroco me pidió que había necesidad de ministro de distribución de la Santa Comunión, que si yo podía encargarme de eso también. Yo le dije, ay Señor, ¿cómo voy a hacer yo? No me siento digna de todo eso, llevar el Santísimo a las casas. Me dice, nadie es digno de nada. Es un servicio y las personas enfermas están esperando que alguien les lleve la Santa Comunión. Y entonces había un coordinador de toda la parroquia y me asignaron aquí en la iglesia María Reina, que está por aquí, con otras personas para formar el grupo de ministros de la Santa Eucaristía para enfermos de por aquí, ¿verdad? Entonces yo iba a dar la Santa Comunión a las casas, ya regresaba como a mediodía, no, a las 11:30 por ahí, y venía corriendo cuando eso estaba papá todavía, para darle la comidita y todo. Había una señora que cocinaba y todo eso porque yo no podía estar allá y acá a la vez. Entonces así fui. Sor Cecilia, hoy a sus 92 años de edad, sigue siendo una de las mayores líderes influyentes de la disciplina. Su labor y legado sin duda seguirán perpetuando con el amor y devoción que siempre entregó a esta disciplina y sobre todo a quienes fueron parte de su historia. Queremos cerrar este programa externando un agradecimiento especial a la doctora Ana María Arias Calderón, enfermera y escritora, y al licenciado Gustavo Rodríguez, historiador de nuestra corporación, por sus grandes aportes para realizar todo este material especial. A ustedes muchísimas gracias por su compañía y los esperamos el próximo viernes aquí en Hablemos de Enfermería. Esto ha sido una producción a cargo del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en redes sociales y Priscila Fernández. Hasta pronto.